clase 5. ¿Alguien se recuerda cuál es la definición de la clase 5? Es cuando hay una pérdida del ángulo. Exactamente, es una lesión, es la restauración de una lesión que se encuentra en el tercio cervical. Creo que es de origen no carioso, ¿no? Puede ser, aquí no diría que va a determinar. ¿Qué puede ser? ¿Cariosa o no cariosa? Obviamente, como ya hemos revisado el tema de cáncer, y de más de con el grupo POL, pues no nos metemos tanto en la parte cariosa de la lesión, pero sí vamos a ver la parte no cariosa, pero básicamente el tratamiento o la forma o la preparación es la misma. ¿Alguien se recuerda por qué sería clase 5 y no clase 1? Son las que menos se encuentran. En el tiempo del LAC eran las que menos se encontraban. O sea, en frecuencia era más frecuente la en cada usuario encontrar una lesión de caries que en el tercio cervical. Entonces vamos a ver básicamente lesiones cervicales no cariosas. Pero como nosotros hemos sido entrenados a que todo lo que queremos, vemos un diente dañado y todo lo que queremos hacer es una restauración. Queremos recuperar la estructura. Estamos entrenados a que todo es rellenar. Entonces es difícil hacer el cambio de chip, que es lo que vamos a ver ahorita acá, que existen otras alternativas para el tratamiento de lesiones en el tercio cervical. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que adquiera conocimientos necesarios para construir restauraciones de resina como esta clase 5, tanto en material inerte en la práctica de laboratorio, que es lo que van a hacer esta semana y la otra, como a nivel clínico en pacientes, que es lo que esperamos que hagan en el resultado. ¿Qué es lo que tengo programado? Pues básicamente utilizar PowerPoint y platicar con ustedes, ¿verdad? Eso es lo que tengo programado y que ustedes pues revisen la bibliografía sugerida. Esta es la agenda didáctica, lo que vamos a revisar hoy: características anatómicas de la región cervical, etiología, prevención, tratamiento, aproximadamente 45 minutos. Y este tema, correspondiente al segundo parcial teórico con un valor de 30 minutos. ¿Ya? Hay un error. ¿Qué van a tener que leer? Van a tener que leer el capítulo 12, denuncias y tratamientos de lesiones de caries radiculares. Capítulo 13, materiales que liberan fluoros. Y el capítulo 14, restauraciones clase 5. ¿Ya? Eso ya está en la plataforma. Van a tener que leer más o menos como unas 40 páginas más o menos. Bueno, aquí mencioné algunos productos comerciales, pero realmente no tengo ninguna regla. Así que prácticamente todavía no. Bueno, entonces vamos a hablar de generalidades de las lesiones cervicales no cariosas. Y entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es la región donde vamos a trabajar. Y por eso les preguntaba, ¿se recuerdan dónde está? Bueno, del tercio cervical. Pero el tercio cervical tiene ciertas características. Y una de las más importantes es el grosor del esmalte. ¿Cuánto esmalte tengo para poder hacer una restauración? ¿Por qué creen que el grosor del esmalte es importante? Bueno, también puedo ir a la fina, pero ¿por qué el esmalte es importante? ¿Qué más? Para saber las propiedades de las Sí, también tiene que ver con la restauración como la estética, pero digamos aquí el factor principal es que recuerden, la adhesión a un tejido que es homogéneo, como es el esmalte, es más estable y más predecible que adherirme a un tejido heterogéneo, como es la dentina. ¿Ya? Yo me puedo adherir a la dentina fácilmente, pero en cuestión de longevidad, o sea, la longevidad o la estabilidad de esa adhesión no es lo mismo. O sea, como dice nuestro gol estándar, nuestro mejor adhesión siempre lo vamos a tener nosotros en esmalte. Entonces, aquí habla del grosor del esmalte de aproximadamente 0.3 milímetros de grosor a 0.5 en la unión cemento-esmalte. Y si se encuentra en esa región, es posible que yo caiga
fracción. O, si yo le hago un bisel, me voy a llevar el poco esmalte que tengo. Entonces aquí la idea es que ya tenemos el primer desafío, que es la poca cantidad de esmalte que desafiamos. La siguiente característica es el grosor de cemento. ¿Alguien se recuerda cuál es la condición sine qua non para que exista cemento? ¿Alguien se recuerda? ¿Para qué hace cemento? ¿Qué debe haber? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien dijo por ahí? ¿Alguien dijo? ¿Alguien dijo algo más por ahí? Ligamento periodontal, ¿ya? Si no hay ligamento periodontal, eso no existe, ¿ya? Yo tengo una recesión gingival. Voy a tener un grosor de 20 a 50 micras. 20 a 50 micras en un material que tiene pobres propiedades mecánicas, entonces ya está extremadamente rápido. O sea, con el primer cepillado podría casi curar que te va el cemento. Entonces, nosotros encontramos condiciones donde hay lesiones en el tejido cervical, donde hay restricciones gingivales, y nosotros no vamos a encontrar cemento. Entonces, por lo tanto, nosotros nunca nos vamos a ir a cemento. Esas uniones varían. La más común, pues es que haya un traslape entre el esmalte y el cemento. En menor proporción, que terminen exactamente, ¿verdad? El cemento termina acá y el esmalte termina aquí, contacto, digamos, toque a toque. Pero hay un porcentaje que esta área está descubierta, o sea que van a tener dentina expuesta. Entonces vengo yo, el paciente no tiene sensibilidad y le coloco un hilo de refracción. Entonces después el paciente se queja de sensibilidad, pero es que yo descubrí esa área. Pero la observación está bien, o no le dice nada, o no sé, pero la cosa es que el paciente queda con sensibilidad y es difícil controlarlo. Entonces, digamos, el problema aquí se vuelve clínico porque, ¿cómo sé yo? Porque eso no lo puedo ver. Realmente el paciente tiene una cantidad de esmalte solapada o sea, tope o no tiene dentina descubierta. Entonces, hay pacientes que uno llega y revisa y dice, mire doctor que tengo sensibilidad, y uno ve y la restauración, o sea, el diente se mira intacto. No tiene nada. ¿Sabes por qué? Estamos en presencia posiblemente, como digo, no hay una forma clínica de poder evaluar esto, de que tengamos un paciente que tenga este tipo de unión de cemento. Entonces, la saliva también tiene un rol importante, porque, digamos, va a controlar, digamos, en este caso, va a través de las siguientes acciones, que es disolución y lavado de azúcares de la dieta, neutralización y amortiguación de ácidos, eso dependiendo de la calidad de saliva, y la provisión de iones que van relacionados con esto, iones calcio para la remineralización. Entonces, ¿se recuerdan cómo es el proceso de remineralización? Cómo entran iones calcio y fosfato a la estructura. Y la saliva depende de muchos factores, como cuánta cantidad de agua he tomado, por ejemplo, si el diente es un estímulo para que el paciente produzca saliva, el tamaño de las glándulas que tenga y a estímulos previos. Entonces, cuando nosotros vamos y vemos, digamos, en la literatura en referencia a qué tan frecuentes son estas lesiones cervicales no cariosas, pues nos encontramos que parece que son únicas en el hombre moderno. ¿Por qué creen que son únicas en el hombre moderno? ¿O por qué piensan de eso? ¿Qué podría ser? Exactamente, por la dieta. O sea, aquí te vemos la Coca-Cola, vemos por ahí un cubo de agua. Casi todo lo que consumimos nosotros tiene ácido, todo lo que es procesado, para poderlo conservar.
Entonces, antes, obviamente no había tanto acceso a, bueno, no existía, por hecho, no existía algo como eso, o sea, comían cosas que encontraban en la naturaleza. En este estudio de una población prehistórica, una población del sur de Francia, pues fueron a evaluar cráneos. Y entonces al evaluar los cráneos, pues comenzaron a observar, digamos, si encontraban lesiones cervicales no cariosas. Y pues obviamente las observaciones nos dicen que en estos dientes, o sea, todo fue cero, ¿ya? Y luego, pues acá podemos observar cómo fue variando, digamos, la cantidad de números. Entonces, obviamente ahí se muestra, digamos, que la dieta que nosotros tenemos tiene una influencia en la producción de lesiones cervicales no cariosas. Entonces, varios estudios demuestran la incidencia incrementada con la edad. Con cada 10 años de incremento de la edad del paciente, las lesiones se vuelven más comunes. Y cuando uno ya tiene 65 años, es más probable que el 50% de sus dientes tengan una lesión cervical. Pero esto ha estado cambiando. Ya se encuentran lesiones cervicales no cariosas ya en niños, aún en niños. Pero es porque obviamente, ¿qué le damos para ir al colegio? Sí, con jugo de manzana. Entonces, chacalaca, cosas así, entonces, obviamente uno le está incorporando ácidos a la dieta que tiene un efecto, ¿verdad?, sobre la estructura dental. Entonces nosotros podemos ver que la etiología es multifactorial, o sea, no solo va a venir en una sola vía. Porque normalmente nos dicen, por ejemplo en el caso de las afracciones, que el componente es netamente oclusal. Y así lo vemos en oclusión y así lo vemos en muchas, nos lo enseñan así. Pero ahora vamos a ver la revisión de los artículos que dicen no, o sea, no es únicamente la parte oclusal que causa lesiones. Entonces, para recordar, la erosión, pérdida de estructura dental por destrucción química, como el ejemplo del limón. En algún momento en su práctica profesional va a llegar el clásico paciente que cuando uno lo ve tiene los incisivos centrales, bueno, los incisivos en general, con unas líneas de desgaste, ¿sí? Y el esmalte así bien pulido. Y entonces le pregunta a uno, bueno, ¿y qué comieron? Es que me gusta chupar limón. Obviamente está encargando una erosión completa del esmalte, ¿no? Abrasión, pérdida de estructura dental por fuerzas mecánicas de presión. El ejemplo clásico, pacientes que les gusta el sentido de cerdas duras porque es el corazón limbo. Entonces van a comprar el Colgate clásico y sienten que se les limpia. Y obviamente eso causa un desgaste. La fracción, pérdida de estructura dental debido a fuerzas oclusales. Una pieza en mala posición podría estar recibiendo fuerzas no en el eje axial que podría, digamos, causar que haya una flexión, porque, digamos, por ejemplo, en premolares, que tu anatomía es como, por así decirlo, la cabeza más grande que el cuello, y entonces eso hace que estén sujetas a flexión y entonces tienden a desprenderse el músculo renal. Dieta, ya estamos hablando, ¿verdad? El factor principal que se ha observado en la dieta. Y con base en este artículo, pues vamos a ver estos tipos de ácidos, ¿verdad? Ácidos extrínsecos de comidas como gaseosas, vinos, frutas, etc. Y entonces aquí podemos ver el pH. Coca-Cola 2.7, CO2 3.2, jugo de manzana 3.4, café 2.4, cerveza 4.5. Las frutas, limón 1.8, manzana 2.9,
algunas verduras como el pepinillo 2.5, la mayonesa 3.8. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta? Ninguno le pierde en el 7. Todos tienen un potencial así. Todos. ¿Ya? Ahora, no es solo el pH, sino también algo que se llama titulación. O sea, ¿qué tan difícil es volver este ácido o neutralizarlo? Entonces, es una valoración diferente a lo del pH. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el pH, solamente este cuadrito, ¿cuál creen que es más, disuelve más los dientes? ¿El que tiene 2.5 o el que tiene 3.2? Pues ahí nosotros estamos dando como la importancia al pH. Pero cuando nosotros vemos qué tan fácil es neutralizar ese ácido, nos topamos con que es más difícil neutralizar el ácido que tiene el jugo de arándano, comparado con el que tiene una habilidad de corte. Entonces, si vemos el potencial de erosión, a pesar de que este tiene un pH más cercano a lo básico, por así decirlo, pues su potencial de erosión es más alto. Entonces, aquí el mensaje es que no es solo el pH, sino que lo que nosotros tendríamos que conocer es la articulación ácida para saber, nos podría engañar. Esta la Coca-Cola es la que va a poner más erosión, y no, le voy a dar un fuera de arándola porque es más natural y le van a terminar los problemas, y no, o sea, no necesariamente. Agua, obviamente 7.28, esta articulación es cero, por así decirlo. El queso natural, a pesar de que tiene un pH ácido, su titulación es bien baja. ¿Se recuerda qué valor se desmineraliza el esmalte? ¿Alguien tiene por ahí el número? 5.5. Exactamente, 5.5. El esmalte. ¿Y la dentina? ¿La dentina se recuerda el valor de la dentina? ¿Alguien también lo veo por ahí? ¿6 algo? O sea que digamos más cercano, a pesar de que es muchísimo más fácil disolverlo. Entonces, aún el queso podría en algún momento causar algún tipo de solución de la dentina. ¿Cómo se hace? ¿Cómo sabemos la articulación de un ácido? Pues nosotros lo que tendríamos que hacer es tener nuestro ácido y comenzar a aplicar el óxido de sodio, que es básico, y ver cuánta cantidad de óxido de sodio necesito para neutralizar ese ácido. Así es como se hace la prueba. Entonces, así conocemos la articulación que tiene, digamos, el ácido. También tenemos los ácidos intrínsecos que resultan del tipo ácido o bulimia. Entonces, yo me recuerdo haber estado atrás de ustedes sentados aquí en este salón. Entonces, los profesores decían, se sentían como muy orgullosos porque nosotros, por medio de un examen clínico, podríamos detectar, digamos, algún tipo de lesión que podrían estar viendo que tenían un problema psicológico y, por lo tanto, necesitar ayuda, digamos, en la cuestión de la pelea porque estaban provocados el vómito. O, pues, básicamente, si tienen reflujo. Entonces, el siguiente punto es la oclusión, ¿verdad? Oclusión y lesiones cervicales no cariosas. Entonces dice, bueno, perdón, aquí esta es la conclusión, porque vamos a ver el estudio. Encontraron que la carga oclusal no juega un papel significativo en la progresión de lesiones cervicales no cariosas. Entonces, las famosas retracciones no existen como tal. ¿Ya? Estos son los estudios. Este es el que menciona básicamente la conclusión, ¿verdad? Que es Ditondra. Y entonces acá ellos colocaron premolares que fueron sometidos a 80 horas de cepillado más 300 gramos de esfuerzo, 250 horas de 45 kilogramos de esfuerzo axial. Y en la fase 2, 200 kilogramos de 45 grados. Aquí está el control y el cargado. ¿Verdad?
control y fue cargado. Y básicamente es el esfuerzo cruzal no causó ningún tipo de lesión, ¿ya? Pero cuando ven la combinación de un ácido combinado con un estrés, entonces ahí sí encontraron, digamos, la formación de lesión. Entonces, ¿qué hicieron? Regular los objetivos de carga sísmica a 45 grados. Un grupo 1% ácido láctico y otro en agua. Encontraron mayor pérdida volumétrica en el grupo con ácido mayor y básicamente en el segmento mesobucal bajo tensión. Cuando estaban aplicando la fuerza, que tenía el ácido funcionando, ahí sí vieron que habían lesiones. Entonces, podemos concluir que la fracción como tal pura no existe. Por eso es que hablábamos al principio que las lesiones que encontramos en el texto cervical no son de una sola causa, sino que son multifactoriales. O sea, no es solo la función, es la función más ácida. No es solo la lavación, es el ácido más la lavación, que también lo vamos a ver más adelante. Cepillado y lesiones cervicales no graves. El esmalte erosionado es extraordinariamente más sensible a impactos mecánicos. Han de haber escuchado en algún momento, digamos, la recomendación que se hace de que uno no debe cepillarse inmediatamente después de haber comido. Porque, digamos, nos encontramos en ese exceso de la curva, ¿verdad? La curva de seno, y entonces tenemos ácido en la boca lo que hace que al ponerle el cepillo, pues hagamos un desgaste de esa estructura, y que lo ideal sería esperar 30 minutos. Pero lo malo de esta recomendación es que nos podrá funcionar tal vez a los dentistas, porque estamos conscientes de eso. Pero la recomendación de eso a un paciente es un poco complicado porque el paciente posiblemente después diga, tengo que cepillar. Se me olvidó. Se me olvidó. Bueno, lo voy a hacer a la siguiente. Entonces, es algo como que dice convivencia científica, pero en la práctica, al aplicarlo es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, la recomendación acá es que esa parte pues existe, pero creo que es solo para el piso. No vayan a ir a decir, digo que no me debo cepillar después de una hora. Bueno, entonces, el uso de varios tipos de remineralización, de periodos de remineralización, vamos a ver acá, ¿qué es lo que hicieron? Desmineralizaron con Sprite 50 ml, remineralización con saliva artificial, abrasión con cepillo, lavado con agua destilada y secado. Y acá pues observaron que, digamos, como hay una remineralización, no se producían este tipo de lesiones por el gas en el tercio cervical. Porque había una remineralización, o sea, probaron, por así decirlo. Yo pongo el ácido, después lo remineralizo, después me cepillo, no forma nada. Cuando no aplicaban la parte de remineralización, o sea, lo que hace normalmente uno, comer, cepillar, o sea, con el cepillo ácido, se le producían las lesiones. Entonces el paciente debe ser informado de la posible etiología, implicaciones en la presencia de estas lesiones, métodos de prevención, alternativas de tratamiento y resultados esperados. Nosotros normalmente vemos una lesión, ya sea cariosa o cervical, y lo que rápido pensamos es hagámosle la restauración porque tenemos el concepto erróneo de que haciendo restauraciones resolvemos el problema y no es así. O sea, las lesiones que vemos, las lesiones de caries como las lesiones no cariosas, vienen de otra cosa. O estoy enfermo de caries o tengo algún problema, digamos, en este caso alimenticio. No sabía. Entonces el primer enfoque debe ser preventivo. Entonces no toda lesión que yo veo, porque se mira color amarillo, porque tengo recesión, no toda debo de hacerle una resina compuesta. ¿Por qué? Porque hay otras terapias para hacerlo. El paciente no tiene molestia, no tiene sintomatología, no tengo razón para hacerlo. Solo porque yo en mi mente quiero que se vea blanco. El paciente, digamos, está recibiendo una mala asesoría de parte del dentista, porque después estas restauraciones tienen problemas. Recuerden, ninguna restauración que nosotros hacemos dura para siempre. Tarde o temprano,
esa restauración va a fallar. Entonces lo que nosotros estamos buscando es que si esa restauración va a fallar, falle en las mejores condiciones posibles y que el diente sea restaurable, que la falla no sea crítica. Y cada vez que nosotros cortamos y eliminamos estructura dental, lo que estamos acercando al diente es a una falla crítica. Entonces, siempre el principio es conservación de estructura dental pasante. La restauración debe posponerse en la ausencia de demandas estéticas, sensibilidad o amenaza de la integración del diente. Vamos a ver más adelante una foto y ahí van a ver lo que les explico de una restauración de resina que no se necesitaba. Debemos conocer el tipo de pasta dental que utiliza el paciente. ¿Por qué creen que debemos saber? Una parte de la regeneración que sería el flujo, pero digamos en la capacidad, digamos, de abrasión. Exactamente, digamos, normalmente como estamos bombardeados por la publicidad, ¿ya? Entonces el paciente va a hacerle caso a la empresa, al TikToker. Entonces, si sale el TikToker diciendo utiliza Luminous Bite de Colgate, lo más probable es que alguien lo idealice y diga, yo quiero utilizar la pasta que me va a blanquear los dientes. La mayoría de pastas dentales que son blanqueadoras, realmente el efecto que tienen de blanqueamiento no es como real, sino lo que hace es un pulido de los dientes. ¿Para qué? Para que haya un reflejo de la luz y por lo tanto se pueda ver más blanco. Por lo tanto, esas pastas son más abrasivas. Al igual de las pastas que dicen que tienen control de sal. Porque el problema con las pastas que tienen el control de sal es que nos inhiben la remineralización. Su efecto de antiformación del cálculo como tal, pues tiene un detrimento en la capacidad de que se remineralice. Entonces tiene un efecto contrario a lo que nosotros quisiéramos. Tan es así que las casas comerciales el año pasado hicieron un evento de Colgate. Y obviamente, pues como uno es dentista, la verdad es que no necesita así como que lo inviten a cenar o almorzar, o sea, es algo como insignificante, digamos, pero normalmente algunos, digamos, dentistas les gusta ese tipo de reuniones. Y entonces estaban quejándose con el representante de Colgate que venía, porque ¿por qué no nos invitaron? Porque obviamente me gusta ir por lo menos a socializar, aunque realmente, como les digo, como son dentistas, no necesitan que les inviten una comida. Entonces viene el representante de Colgate y dice, lo que pasa es que la marca cambió el enfoque. Antes invitaba a los dentistas, ¿ya? Ahora no, ahora invitamos influencers, ¿ya? Porque los influencers llegan a toda la gente, entonces tienen un mejor efecto el hecho de querer vender sus pastas, porque obviamente uno como dentista no andaba promocionando las pastas de ellos. Entonces nos encontramos con un problema de que ya el paciente recibe información de otros lados y posiblemente no esté muy bien asesorado por eso. Bueno, el enfoque restaurativo. Lo primero que tendríamos que hacer es eliminar la causa primaria. Entonces ya vimos que el paciente me dijo, es que a mí me gusta morder el limón. Lo primero que tendría que hacer es modificar ese comportamiento. Si no quiere que ve su diente, deje de comer limón. Eso es lo primero. Entonces lo voy a leer esto acá porque no creo que se lea hacia atrás. La Academia de Odontología Dental publicó ciertas recomendaciones para el tratamiento de lesiones musculares no cariosas. Y uno es incapacidad para eliminar o reducir en gran medida la tasa de progresión de la lesión a través de la eliminación de factores etiológicos. 2. Lesión no aceptable estéticamente para el paciente. 3. Sensibilidad significativa de la dentina expuesta a líquidos fríos, comidas y aire. 4. Amenaza la resistencia del diente y la integridad de la unidad coronal radicular debido a la profundidad de la lesión. Entonces, si entra en esos 4, está justificado, digamos, hacer una restauración. En este caso será así. Por supuesto, el tratamiento de
son unas incrementalmente más grandes. Entonces les digo, la necesidad de nosotros como dentistas es restaurar. Entonces el paciente llega, y nosotros le damos una pequeña recesión gingival y lo primero que pensamos es que hagamos de la clase. En la otra sección yo les comentaba que hace un tiempo yo trabajé durante 10 años viendo los reclamos y la control de calidad en una clínica, la clínica más grande de Guatemala. Y me llamaron por un caso en específico. El paciente tenía sensibilidad en un canino superior. Entonces, cuando yo llego a revisar al paciente y al expediente clínico, encuentro porque, miren, en la fotografía no se ve perfectamente la pequeña recesión. En el plan de tratamiento no dice que nosotros hayamos hecho esta restauración. Bueno, entonces vamos con el odontólogo, ¿verdad? Entonces me siento con el odontólogo y le pregunto, miren, el paciente se queja de sensibilidad en esta pieza, pero no, o sea, ni fotográficamente, ni radiográficamente, ni en clínica parece que, en el diario, parece que se hizo acá. Entonces me comenta, mire, lo que pasa es que como le trabajé, digamos, la 4 y la 5. Y como vi la 6 y la vi que estaba ahí para no cobrarse a los pacientes, le coloqué ácido y una resina fluida. Y el paciente quedó con molestia. Y era una resolución que no se necesitaba. ¿Por qué? Por la necesidad que les digo de nosotros de que vemos una pequeña lesión, queremos restaurar y el paciente no tenía sintomatología. La cosa es que, como es una clínica muy grande, pues hay que trabajar con un especialista, se hacen todas las interconsultas con los especialistas, endodoncista y todo lo demás. Y el tratamiento final fue colocarse a esta pieza. Pero no se logró con la misma. Primer caso. Segundo caso, estudiante de la facultad. Práctica de tercer año de colocación de hilo de tracción. Hacen la colocación de la hilo de tracción, fue un incisivo, 8 o 9, no recuerdo. Colocan el hilo, sensibilidad, no logran controlarlo, bien. Entonces, es crítico, digamos, en meterse a querer hacer una restauración de un tercio tan complicado donde no se necesita. De hecho, me estaba contando un profesor, digamos, que entró a mi clase el día martes, y me dice, sí, fíjate que yo también observé hace unos días en clínica que un profesor había asignado un tipo de lesiones donde el paciente no tiene sensibilidad. Obviamente no, lo bueno es que como se hizo acá, posiblemente no tuvo molestia, porque se hizo bajo todo el protocolo bien elaborado, pero a veces en las clínicas privadas no se tienen como la protección del líquido y todo eso. Pero como les digo, la necesidad del dentista de que todo lo que vemos debe ser blanco, y ahorita vamos a ver en qué caso se hace y en qué caso no se debe hacer. Entonces acá está el ejemplo. Aquí no se logra distinguir, pero básicamente aquí, para acá, hay una restauración de resina. ¿Por qué? Porque el dentista pensó que lo que había que hacer ahí era agregar resina. ¿Por qué? Porque posiblemente sí tenía sensibilidad al paciente. Pero no era tratamiento. Puede ser una opción de tratamiento si el paciente posiblemente no tiene escasos recursos. Pero digamos aquí el tratamiento era combinado. O sea, consultas con periodoncista, una parte restauradora. Y muestro el caso para volver a decir, o sea, no todo es restaurativa. O sea, hay otro mundo grande de muchas especialidades que nos permiten hacer mejores tratamientos y que nos permiten, digamos, darle al paciente lo que se merece. No se quitarse por el choque. Y bueno, y tampoco eso nos mira bonito. O sea, realmente el que ve eso y dice, un diente, un canino sin labios, no nada que ver. Entonces, para el tratamiento tenemos materiales no estéticos. Tengo este solo para mostrarlo nada más, pero realmente ninguno de los materiales lo utilizamos. Ustedes creo que todavía, si ustedes todavía vieron amalgama, tercer año ya no. Y entre los materiales estéticos, pues, el principal que tenemos es resina compuesta. Y luego de ahí hay otra serie de materiales, pero lo que hacemos en la facultad es por medio de la resina compuesta. Ya hablamos al inicio del problema de tener poco esmalte. Si yo tengo poco esmalte y tengo que adherir la dentina,
lo más probable es que yo me adhiera muy bien al esmalte y tenga problemas de resina, que es lo que enfoca acá, ¿verdad? Si hay una convección de polimerización, eso va a generar un estrés de polimerización que posiblemente me crea un gap. Y entonces la restauración pues, se puede ver bonita, pero el paciente se queja de sensibilidad. Entonces, para mí, las lesiones, eso es lo personal, posiblemente otro profesor no, pero eso es lo personal. Para mí, manejar una lesión cervical o una lesión clase 5 en un paciente es complicado. Y por eso es que cuando hagamos la técnica, digamos, es una técnica incremental. O sea, yo no voy a agregar un bloque completo de material de resina para ganarlo. Pues ahí a mayor grosor hay probabilidad de que haya mayor estrés de polimerización. Entonces vamos a hacer pequeñas capas. ¿Ya? En este caso son 3 capas. ¿Ya? Es un ejemplo. Pero podrían ser 2 capas. ¿Ya? Podrían ser 4 capas. Podrían ser 5 capas. Eso depende de la parte clínica, ¿verdad? Pero también existe una opción, y la coloco aquí, a pesar de que no la hacemos, que yo no me lo divido. El desgaste de un ionómero de vidrio es de 73 micras al año, comparado con 10 a 20 micras con resina compuesta. La ventaja del ionómero de vidrio es que no tengo que grabar. Yo solo lo coloco, este pegatulito, por sus características de comportamiento mecánico y físico, pues también se inspecciona. Su expansión técnica es muy similar a la estructura dental. Entonces, a pesar de que no tiene muy buena adhesión, el material se mantiene, digamos, colocado donde nosotros decimos. La cuestión acá es que, digamos, primero la facultad no tiene el número de restauración. Entonces tenemos esa cementación y lo coloco más que todo para decirles, no es lo mismo hacer una restauración y quererle colocar un cemento de cementación porque no les va a funcionar. Y lo segundo es que cuando hacemos una preparación dental para un ionómero de vidrio, o sea, esa restauración se hace con lo que se llama forma de caja. No una caja cuadrada, caja significa que hay un agujero bien definido donde yo voy a colocar el material, porque el ionómero de vidrio, su debilidad es que en grosores muy delgados se traje. Entonces, el ionómero de vidrio, si yo lo voy a colocar, debe estar confinado y debe de haber una pared vertical o cristal, debe haber una pared cervical, debe haber una pared mesial y una pared distal. Va a quedar dentro de 4 paredes. En el caso de la resina compuesta, no necesito eso. Realmente, en una resina compuesta, yo puedo tener una conformación cavitaria que tenga forma de platillo. O sea, vamos a ver más adelante la forma, pero digamos, en resina compuesta yo no necesito cortar más, por así decirlo. ¿Sí, claro? Es una resina compuesta, pero también se puede hacer construida. Sí, eso lo vamos a ver más adelante también. ¿Sí? De hecho, la resina fluida es un tipo de resina compuesta, digamos. Entonces, pasa que ahí tenemos 2 variantes, ¿verdad? La resina compuesta útil o masa, digamos, y la fluida, digamos. Entonces, podríamos hacer una técnica como alternativa, porque también podríamos hacer una colocación de un ionómero de vidrio como si fuera una base, y sobre eso montar una capa de resina compuesta, y a esto pues se le llama técnica Ramos. Entonces acá nos habla, este artículo lo van a leer, bueno, qué materiales hay para poder, digamos, hacer la restauración. Y aquí aparece lo que vos mencionabas. Esta es la resina compuesta, ¿verdad? Aquí dice que se hacen en pequeñas cavidades donde no es necesario, digamos, esculpir. Y pues la fluidez es una de las ventajas. Igual, como habita resinas fluidas, lo ideal sería, si voy a utilizar resina fluida, para una resina fluida de buena calidad. ¿Ya? Una resina fluida de alta carga. Pero estas resinas de alta carga no cuestan 100 quetzales. No va a ser la que me vende Ortomédica Oriana, no. O sea, va a ser la de Ortomédica que se producía en Alemania, ¿verdad? Entonces, hay de resinas
fluidas a resinas fluidas. El tipo de sistema adhesivo también es importante. ¿Ya? Voy a hacer un adhesivo de cuarta generación, un adhesivo de quinta generación, un adhesivo de sexta generación. De hecho, la mayoría de estudios que miran fuerza adhesiva se hacen en lesiones clase 5. Saludos. Lesiones clase 5. Ahí es como se evalúa, digamos, cuáles son los goles estándar. Y obviamente, cuarta generación, gol estándar, adhesivos de sexta generación, gol estándar. Si quisiéramos utilizar, digamos, lo mejor. Obviamente, nosotros aquí en la facultad no tenemos ninguno de los dos, estamos con la quinta generación. Bueno, influencia del tratamiento de la superficie en la adhesión de lesiones cervicales no cargas. Entonces aquí dice, ¿cuál es el problema que tenemos muchas veces cuando encontramos una lesión donde encontramos dentina esclerótica? ¿Qué característica tiene la dentina esclerótica? Pero sí tiene que ver con algo de dureza. ¿Es más suave o es más dura? Más dura, pero ¿por qué es más dura? Porque está muy mineralizada. ¿Sí? Es extremadamente mineralizada. Está, muy brillosa, ácido resistente. Entonces vengo yo y le coloco mi ácido fosfórico 34 al 40% y realmente le hace costillas. ¿Ya? No le hace nada. Entonces, yo lo coloco y se va cayendo la restauración. Se cae la restauración. Entonces, con este estudio lo que nos dice es que hay evidencia en la literatura que sugiere que la remoción mecánica de la superficie destinaria con fresa y la aplicación de un sistema adhesivo de forma activa puede mejorar la tasa de prevención de las operaciones de lesiones cervicales de resina. ¿Cuál es la fresa que muchos recomiendan? Una fresa redonda, una piedra redonda de grano grueso, es la que tiene cincho negro. ¿Ya? Y no significa que voy a hacer una preparación. Lo que hago realmente es intentar remover la capa más superficial, o sea, hacer un raspado o rayado de esa dentina, para que el ácido ya logre, digamos, desmineralizar y por lo tanto yo tenga microretención. Entonces vamos a ver este video. Thank you to Dr. Wilder for preparing this video. Isolation can be challenging. Entonces, a ustedes se les va a pedir, el Estado se les va a pedir In this example, we're using grapas the green, ya el kit completo, grapas green, but you can como also pueden pasar hoy, pues es el listado, grapas green para que podamos, digamos, hacer el listado y poder hacer. Muchas veces no se puede colocar, no podemos colocar un liquidón, pero lo ideal debería ser colocar un liquidón. Vamos a ver la alternativa en la siguiente diapositiva. Entonces, colocación del dique, ustedes son expertos, imaginado, digamos, del dique en medio del explorador. Si se dan cuenta, no solo tengo un agujero acá y quiero aislar aquí, sino que tengo piezas que están insertas por el dique para que pueda utilizar la grapa. Esta grapa no va sola, sino que lleva grupo de grapas, ya que están en el sistema inicial. La preparación normalmente la hacemos con una fresa, en este caso estamos utilizando una fresa 330, pero también podemos utilizar una fresa redonda. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, vamos a ver la foto, ¿verdad? Porque vamos a ver que esa preparación, su pared, digamos, pulpar es convexa, no es plana. Vamos a ver una foto de eso. Aquí le están haciendo realmente unas retenciones adicionales que normalmente no usamos nosotros. Y luego el biselado. El biselado normalmente lo hacemos en la excepto, lo hacemos excepto
preparation en la since they are cervical. subject to greater Porque si tensile. recuerdan la primera diapositiva que vimos, Retention de que groups los are otros más placed están just inside pequeños the dentin y lo enamel queremos junction. conservar al The máximo, entonces distance esa área no la cancelamos. half the diameter. O sea, esto de acá es la No parte de acreage aquí, is necessary el módulo micelar. here, so apply 30 to 40% Resto phosphoric micelar. acid etch to the entire preparation Aplicación de un ácido and fosfórico, remove the smear layer of de dentin. 4 y el 40%. Let it sit for about 15 to 20 seconds. Y vamos a tener And una then wash it técnica de off grabado with selectivo water únicamente and en high esmalte, pressure y si no, suction. pues Rinse it vamos a grabarla for de about unos 10 10 segundos. Lavamos, Gently el dry doble this del with tiempo leave it que somewhat grabamos, so you don't collapse the dentin collagen. se secar sin desecar, Apply and scrub priming la aplicación del adhesivo, with a microbrush to all walls idealmente and dos capas, preparation. dependiendo del sistema adhesivo. Si es un sistema adhesivo que me provee una buena, un buen grosor de capa, pues tengo una, pero la recomendación siempre será por lo menos que máximo que nosotros estamos utilizando un adhesivo simplificado como de quinta generación. Fotopolimización, una buena lámpara Place de your first fotopolimización. increment of composite Y material. luego pues la aplicación de resina compuesta. Being sure to ¿Se fill in recuerdan de la features first. de que no debo hacer un bloque, sino que yo debería de Composite instrument. el primer incremento pegarme al esmalte, Preparation, y hacer while also la beginning primera to cuña, shape it luego to la match siguiente the cuña y luego la siguiente cuña, dependiendo el tamaño on the composite. de la lesión. En este caso es una lesión pequeña, ¿ya? Y aquí van a ser dos incrementos. Pero, digamos, lo que se intenta es Add a hacer composite as needed and continue to shape the material, dipping the hand instrument into some adhesive to prevent the composite from pulling off and sticking to the instrument. The closer you can get during this stage, the less contouring and finishing you'll have to do later. yo creo que rara vez logramos obtener como este tipo de aislamiento, ¿verdad? Donde pues, obviamente logro colocar mi grapa a 1 milímetro de margen de la lesión, donde tengo, digamos, esta facilidad, digamos, para poder hacer como Once you're happy with the resina. contour, Muchas cure veces for como about es más 20 complicado, vamos a ver seconds más or bien. as directed by the manufacturer. Fotopolimerización. Check for any material deficiency. Es la revisión de que no haya quedado ningún gap o una deficiencia. You can contour the Entonces ya viene la parte del composite corte. shapes El finishes corte del to pulido recreate the natural de la anatomy. restauración. Use light strokes as needed while maintaining contact with both composite and natural 2 structure to avoid inadvertently gouging the material. You may need to hold the rubber dam or soft tissue out of the way when performing this step. Check for flash and Lo any importante ahí es cómo se protege, ¿verdad? Cómo protegemos el dique, cómo protegemos la silla, The cómo number el 12 instrumento para scalpel que blade no haya is sangrado. used to carefully contour and Se remove les pidió el instrumento en la hoja de bisolía número 12. Debe tener bastante, ustedes es nueva, es el estilo para poder usar el recorte de la hoja número 12 para poder eliminar esos excesos también. Pero no es que sea obligatorio, sino que yo clínicamente voy a decidir. Puedo eliminar con la presión Again, o puedo carefully hold the soft tissue Eso out es of the como way as needed. muy a lo que suceda en el momento, ¿verdad? You can verify smoothness with an explorer. Entonces hay que estar revisando que sea liso, ¿verdad? Que esté liso. Que... Finally, Y you can luego polish ya, and polish the restoration with a silicone luego paso en diferentes polishing cup. granulometría. Then Puedo ver que pasó verde, amarillo y creo que no blanco, pero depende de la marca. O sea, a veces hay rosadas, a veces hay celestes, o sea, no es como que sea siempre esa secuencia, ¿verdad? Depende mucho del color que le quiera agregar la capa completa.
You can then remove the rubber dam retainer and the rubber dam. Once this is complete, you Entonces can hay que revisar el baje, and if any corrections si ve algún or exceso se adjustments need to recorta. be made. Si le da un poco de pulido, se le va a su último pulido. An alternative option for isolation Y is la otra opción using sería, or puedo utilizar el hilo de retracción para the una core otra is opción. stored adjacent to the gingival sulcus with cotton pliers, and then placed into the sulcus Pero yo creo que esto vamos a adelantarlo porque hay un otro video después. and carefully Vamos a ver. Hello guys, today we're going to talk about class 5 restoration of the canal in the first remote. We start with a good anesthetic dose, so the patient doesn't feel it. Bueno, la cuestión de anestesia, pero lo que para mí es muchísimo más importante es eso, ¿verdad? Que tengan una retracción del labio cicatriz. Porque a veces quieren hacer esto, pero sin, o sea, quieren hacerlo, pero de una manera sin todas las herramientas. Entonces, si yo quiero utilizar hilo de retracción, pues debo tener un retractor de carril. Esa es la forma correcta de hacerlo. Si no lo tengo, no me lo deberían asignar, porque muchas veces ya se han asignado así. Entonces, después están peleando porque, recuerden, aquí trabajamos sin asistente. Entonces uno tiene que estar retrayendo el capullo, tiene que estar aquí cuidando la resistencia arriba, colocando el adhesivo, jalando aquí. Obviamente esas restauraciones no quedan bien, ¿verdad? Y por eso es que al principio de año se les solicitó que tengan un retractor de la superior, que es el que utilicen para el blanqueamiento. Eso lo vamos a utilizar allá también en clínica, cuando un profesor se los pida para hacer una restauración de casi. La colocación del hilo. Bueno, ya estamos contando en esta secuencia, que es el retractor. El retractor es muy importante. The comment you can have about any procedure you would like to finish. After all the stay is removed, we start scratching on the enemy. Usted ya colocaron la retracción, ¿verdad? Hilo de retracción, ya, va, entonces vamos a adelantar. Entonces, tratar de fallar y tratar y prevenir apropiadamente las lesiones cervicales mucosas puede resultar en la pérdida adicional de estructura dental, la aparición de nuevas lesiones, hipersensibilidad inquinaria y hasta la necesidad de realizar tratamiento. No controlamos la sensibilidad, entonces, solo para finalizar así rapidito, hipersensibilidad inquinaria. Más común en premolares, ¿ya? Ahí podemos ver, ¿verdad? 38 molares, 26 intestinos, 24 caminos y 12 molares. ¿Cuál es la superficie más común para encontrar hipersensibilidad? Pues es la vocal cervical. ¿Se recuerdan de la teoría aerodinámica de Brazo, ¿verdad? La que nos dice que bajo un estímulo, en este caso aire, se va a producir un movimiento del fluido que se encuentra dentro del fluido delfinario, estimulando la terminación nerviosa del brontoplasma, y esto es lo que va a producir es la hipersensibilidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que deberíamos de hacer. Entonces, paciente que sufre de punzadas, dolor o sensibilidad, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarle al paciente, pues conocerlo, ¿verdad? La historia del paciente. Preguntar al paciente que describa el dolor. Importante. Identificar si es provocado, térmico, táctil, osmótico o químico. Determinar si el paciente desea tratamiento. Y evaluar la exposición a ácidos intrínsecos y extrínsecos. Entonces yo debería llegar con el paciente y preguntarle. O el paciente llega consultando dolor, porque ahorita en esta época, ahorita termina, ya ahorita estoy sintiendo el calor. Pero antes de, no sé, 2 semanas, hasta la primera semana de noviembre, todos los años, comienzo a recibir las preguntas. Fíjese, doctor, que se me está destemplando. Bien. Y es todos los años. O sea, no hay año que
Entonces, les digo, bueno, fíjate que ahorita el problema que tenemos es que lo reviso, obviamente, porque está ahí, lo reviso, veo que estás bien. El problema que tenemos es que todo el ambiente está frío. Y durante este tiempo vamos a dejarte patas desensibilizantes si no quieres tener ningún tipo de molestias. Pero vas a ver, Leo, que ahorita cuando venga el verano, se te va a quitar el dolor. Y hasta ahorita no hay ningún paciente que no se le quite el dolor. Entonces es por temporada también. O sea, hay una época donde todo está más frío, el paciente es más sensible. Entonces, el dolor, ya preguntamos, bueno, el dolor es porque hay frío, porque toma agua y molesta. También pero habría que preguntar el dolor si es provocado o si de repente es un dolor que siente en la noche y porque no sería otro tipo de tratamiento. Le pregunto, ¿querés tratamiento o no querés tratamiento? Tienes que comprar una pasta desensibilizante, ¿verdad? Entonces ahí puedes gastar desde 30 hectáreas hasta 98, 99, cuesta la Sensodyne Reporten y Repara, que es, digamos, de las más caras, por así decirlo. Entonces cuando ya comienza a ver, no, pero no es tanto, no voy a levantar. Pero no era algo que fuera un gran problema. Entonces, en el examen clínico nosotros debemos de ver si hay un diente fisurado, si hay una restauración fracturada, un diente que está astillado, si hay una lesión de caries, si hay inflamación gingival, si la sensibilidad es porque yo hice mal una restauración, si hay infiltración marginal, si el paciente tiene algún tipo de flupitis o si tiene alguna característica anatómica, como esta fisura fisural, ningún lateral, que le puede estar, digamos, que pueda tener la espina descubierta y de ahí provoca la hipersensibilidad. Si el examen y la historia es consistente con la hipersensibilidad retinaria, entonces aquí nosotros podemos ir, obviamente si no es, vamos a buscar otra causa, pero si lo es, entonces vamos a confirmar el diagnóstico y vamos a iniciar el proceso para manejar la hipersensibilidad. Educamos al paciente, recomendamos la eliminación del consumo excesivo de ácidos en la dieta, por ejemplo, que también ya viene ahorita la época, esa es la siguiente época, cuando son de las manos verdes. Llega el paciente y que ahora tengo sensibilidad aquí abajo, ¿verdad? En los incisivos superiores. Entonces la pregunta es, ¿has comido limón? Sí, me comí unos manos con limón. Sí, Charles. Ácido más un alimento que es bastante duro y entonces causa admisión o abrasión. Entonces el esmalte es extremadamente frágil a la hora de estar en contacto con ácido. Entonces, de hecho aquí no toco el tema porque están las lesiones cervicales y oclusales también, no cariosas, que son las que nosotros vemos básicamente con forma de platillo en las cúspides de molares, que ya también los van a ver porque obviamente ya van a estar en clínica. Se ven así. La cúspide completa, porque va a haber así como la concavidad, digamos, donde hubo ese efecto, y normalmente tiene que ver ácido más pepino, por ejemplo. Ácido más zanahoria crudas. Son alimentos, digamos, que son muy rígidos y causan ese tipo de abrasión. Recomendar el cepillado distante de la comida, pero como les digo, esto hay que manejarlo con cuidado porque los pacientes no tienen el mismo nivel de conciencia como un odontólogo. Entienden, digamos, la importancia de cepillarse los dientes. Y tampoco que utilice pasta dental, digamos, de lo que hablamos, por ejemplo, de blanqueamiento, y que no tenga un cepillado de recién frecuente. Si persiste la hipersensibilidad, pues entonces ya iniciamos el tratamiento de la hipersensibilidad. Si no, pues obviamente ya no, ahí se corrigió, ¿verdad? Con el hecho de modificar la dieta y algunas cosas del hábito del paciente, pues se controló, ya no hacemos nada. ¿Y cuál sería el tratamiento? Pues hay invasivos y no invasivos. Los no invasivos tienen que ver mucho con la parte de remineralización o pastas desensibilizantes. Y en los invasivos, pues tenemos la cirugía gingival, la restauración y la parte endodontia. Si aún así la sensibilidad persiste, el paciente reporta mejoría, pero desea más tratamiento, entonces tendríamos que ir básicamente a revisar nuestro diagnóstico. Pero si no, nos mantenemos en una fase como de
se va, digamos, de la mano del dentista. Aquí ya tendríamos que hacer la referencia y que evalúen, digamos, por qué el paciente tiene ese tipo de molestia, ¿verdad? Entonces acá, pues básicamente debería continuar con el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria y al paciente, pues dependiendo de lo que el paciente quiera, ¿verdad? Si el paciente decide que quiere continuar, pues seguimos haciéndole la evaluación y viendo que el proceso ya naturalmente no continúa. En los tratamientos en consultorio tenemos el barril de cloruro de sodio, ¿verdad? Al 5%. Tenemos algunos compuestos de calcio, como el recaldente, los oxalatos, por ejemplo la capa Centex. Pero también podemos colocar resina de adhesivos, corticosteroides, láser, está como muy de moda, van a ver hasta los cursos que dicen cosas, láser para el manejo de hipersensibilidad, para que no compre el aparato. Y también está la cirugía periodontal. Tratamientos en casa, nitrato de potasio, creo que es el que más utilizan. Cloruros y la quinina, que es específicamente la encontramos en la pasta colgate Proalivio. Y aquí lo que hacen es una comparación de diferentes tipos de químicos para tratamiento de la hipersensibilidad, y la conclusión es que todos funcionan bien, ya sea la quinina, ya sea el cloruro al 5%, panil de cloruro al 5%, el citrato de potasio, o sea, todos ayudan al control de la hipersensibilidad. Esto ya lo habíamos visto, básicamente todo lo que es la remineralización por medio de recaldente, y nos vamos a ir a las últimas diapositivas de cómo es que se aplica. Bueno, entonces acá lo que hace el recaldente realmente es obliterar fluidos dentinarios. Fluidos dentinarios igual a movimiento de fluido, pues hipersensibilidad. Si se obliteran, pues ya no hay salida de fluido, entonces ya no hay estímulo que control. Lo único malo de los sistemas que causan obliteración de los fluidos dentinarios es que si el paciente los deja de utilizar, pues se vuelve a abrir y pues comienza a haber molestia. Aquí está, digamos, unas bandas blandas, cómo se aplica donde el área donde queremos, digamos, que se remineralice, y la aplicación en esas áreas donde había una lesión cervical no cariosa, porque queremos que no progrese. Y por último, ya para finalizar, vamos a hacer la revisión de este artículo, pero más todas las fotos, ¿verdad? Que es lo que me interesa a mí. ¿Sí? Lesiones cervicales, sondeo. Entonces, lo primero que les digo, el dentista, lo primero normal, lo primero que pensaría es, vale, hago mi recibida aquí, hago mi recibida. Obviamente, como nos estamos estimulando a que piensen fuera de la restauración, entonces el otro dentista dirá, no, yo lo que voy a hacer es consulta con periodoncia. Entonces, con periodoncia se evalúa y dice, bueno, fíjate que yo voy a hacer un injerto gingival, pero necesito que hagas una restauración. Entonces, es un tratamiento combinado, es multidisciplinario, varias personas pensando y trabajando pues, en el bienestar del paciente. Y aquí es donde les digo, ¿verdad? Las restauraciones de resina, pues en el laboratorio posiblemente hagamos una preparación más clásica porque necesitamos, digamos, pues que tenga la experiencia de algo más grande. Pero nosotros con una fresa redonda, entonces ven la forma, es básicamente como crear algo cóncavo. No necesitamos tener una profundidad en específica, ¿verdad? Porque muchas de estas lesiones, hemos eliminado la retina cariada, o en el caso de una lesión cervical no cariosa, pues ya tenemos la estructura que quedó por los testículos. Pues lo único que tendríamos que hacer es alisarla para una muy cargo superficial. Entonces aquí están, con hilo de retracción, cómo estaban haciendo las restauraciones. Aquí podemos ver esa forma como irregular, ¿verdad? Si la ven aquí en una vista proximal, pueden ver que no hay una caja como tal, no hay un agujero, sino que es una superficie cóncava. La restauración que se va haciendo por incrementos hasta obtener, digamos, esa
esa complejidad o ese perfil de emergencia. Porque uno de los errores más comunes a la hora de hacer estas lesiones es que hacemos una restauración, la dejamos convexa, pero luego, es que no compré la presa que llama, por ejemplo. Entonces solo tengo la de balón americano. Entonces comienzo a recortar. Le quito la forma y lo que me queda es un tercio cervical, pongo. Entonces, uno debe de intentar que la anatomía natural del diente. Y luego pues ya viene su injerto. El injerto. Si se recuerdan de una foto que mostré, que creo que lo voy a cambiar de nuevo, a ver si me da la idea. Esto versus. Versus esto, hay un mundo de distancia, ¿verdad? O sea, aquí nos quedamos extremadamente cortos, con un canino que está extremadamente largo, que no se ve estético, versus una pieza con pues, un largo instinto cervical normal, la verdad que me pero para eso pues necesita una combinación y pues obviamente hacer las intervenciones con los especialistas porque al final ninguno lo sabe todo, ninguno de nosotros. Por más que uno pase estudiando, por más que uno pase leyendo, trabajando otras cosas, uno luego la ortografía es tan vasta y tan grande que no la domina completamente. Entonces aprovechamos de otras especialidades con el fin en mente de darle al paciente el mejor tratamiento posible. Entonces, eso es lo que tengo yo preparado. Perdón, se me olvidó porque quería mostrarles que esto no lo regalo. Si pulsáramos la pieza coronal, vemos la forma, digamos, de la raíz, o sea, no es un corte plano así, sino que realmente, si yo necesito hacer un corte, debo de guiarme, por así decirlo, de la convexidad que tiene tanto en la cara externa o la forma de la raíz. Eso es un dato importante a la hora de estar preparando. Porque si yo corto plano acá, estoy tocando estructura dental y externa, que no necesitaba. Entonces es importante esto. Y las formas, esa es la otra cosa que se necesita mencionar. Hay diferentes formas de preparación. Entonces, normalmente nosotros preferimos que sean ángulos redondeados, pero depende mucho también de la característica de la pieza que estamos trabajando. Porque, digamos, acá vemos diferentes preparaciones. Obviamente para diferentes materiales. Esta era para pues, oro cohesivo o amalgama, una muy definida. Nosotros en resina, pues como les digo, la forma es un poco como irregular, pero estamos buscando siempre que sea media luna, semicírculo, ageminada, dependiendo del tamaño de la lesión, porque nos dicta mucho eso, pero hay muchas partes que son clínicas. O sea, si yo necesito hacer una lesión pequeñita y tiene forma de riñón, esa es la forma que puede ser. Ahora es una lesión más grande, ¿ya? Posiblemente me vaya al semicírculo o media luna. O si es un molar, pues queda más larga, una forma más trapezoidal. Pero depende mucho de la pieza que estamos trabajando. Entonces no sé si tienen alguna duda.
O algo que me va a quedar caro, no pueden provocarlo, pero bueno. La verdad es que ahora hay los instructores de mesa y ahí pueden, digamos, terminar el conocimiento. Tal vez se me queda muy claro realmente cuándo hago y cuándo no hago la clase 5. O sea, una vez hay cavidad por la pasión, sí hago la clase 5, sí se aplica la resina. Y digamos, Aunque no haya la sensibilidad. Sí, digamos, aquí la pregunta sería básicamente al paciente, digamos, ¿tengo sensibilidad o no tengo sensibilidad? Si yo veo que tiene una anatomía normal, ¿qué significa anatomía normal? Tengo su esmalte completo, ¿sí? Veo la raíz que está completa, entonces yo no debería de hacer ningún tratamiento. ¿Ya? Ahí es remineralización. Tengo un paciente que tiene la estructura de ahí, posiblemente remineralización o tratamiento periodontal con injerto. Si la anatomía bueno, si el diente ya ha perdido su anatomía, significa que tengo una ligera convexidad en el esmalte, ¿ya? Y todo lo demás está bien, pues ahí está un poco más complicado porque yo por lo menos pensaría, bueno, que remineralice. Una pequeña convexidad no le va a hacer nada. Algunos lo pensarán, bueno, no, agreguemos la resina fluida, ¿sí? Porque es una pequeña capita que me va a ayudar a recuperar esa forma. Lo único que cada vez que vamos agregándole material, desde mi punto de vista, es que si te falla eso, hay que quitarlo, entonces ya no va a ser solo la resina fluida, sino que va a tener que hacer una preparación cavital. Entonces, para mí sería la indicación, si no es una pérdida extensa de material, digamos, de estructura dental, que pone en riesgo la estructura de la unidad coronal, pues realmente yo no debería hacer ningún esfuerzo. Pero una vez ya la pérdida de la anatomía ya bien definida, Marcada, debería de hacer una restauración porque uno quiere que progrese. Y si no presenta sensibilidad, pero el paciente no le gusta cómo se ve. Es una de las recomendaciones. De hecho, está en las 4 estéticas, hay que hacerlo. O sea, recuerden que es integridad, mantener la integridad. Pero se le puede, pero si se le hace y no tiene sensibilidad, hay que como adecuarse si puede provocar esa sensibilidad o no le va a provocar. Se debe de informar al paciente, es una de las cosas que le digo. Si no le informa al paciente, puede ser que después tenga alguna molestia. Cuando llega el paciente con hipersensibilidad, primero tratamos la hipersensibilidad y luego hacemos la reacción, porque si no, no la resolvemos y estamos ahí con el paciente. Pero sí, primero hay que informar al paciente. Cuando yo puedo hacer este procedimiento, existe la probabilidad de que haya una sensibilidad, porque digamos, el tercio es bien difícil de manejar. Sí, digamos, aquí la pregunta es si hago la restauración y luego puede haber recesión. Recuérdense que de qué depende la recesión. ¿De qué depende la recesión gingival? No, por ahí va. O sea, ¿de qué? O sea, ¿por qué la encía se mantiene en un nivel, digamos, aquí arriba y no abajo? ¿Qué es lo que debe de haber? Debe haber hueso. Porque es dependiente, o sea, sin hueso, si está el hueso acá, por manera biológica se va a producir encía y van a haber 3 milímetros de encía. Si yo tengo pérdida de hueso, tengo una dehiscencia, tengo una fenestración, baja hasta donde se vuelva estable, hasta encontrar ese ancho biológico, ¿ya? Hasta encontrar el milímetro de encía libre y su inserción gingival, la inserción conectiva. Entonces va a bajar. Entonces, suponiendo que no sea estable, porque todavía le faltaba más protección, o sea, que se dé más. Cuando yo le coloque el hilo de retracción, porque yo le estoy poniendo el estímulo para que termine de llegar hasta donde debe estar. Entonces, vuelvo a lo mismo. Aquí es mucha interconsulta, porque si yo veo que el paciente tiene un periodonto fino, necesita alguna lesión cervical, yo por lo menos tengo que hacer la consulta con el periodonta para ver si no primero le hacen una modificación del tipo periodontal por medio de injertos gingivales para luego yo ya poder hacer la restauración. Porque si no, cuando le coloque ese hilo o le coloque el grano, va a pasar.
¿Cómo? Cuando ya empieza a reaccionar. ¿Qué mandan? Que pusieron el injerto, pero ¿dónde se...? El injerto viene del paladar. Ah, Sacan el trocito del paladar y ya se lo pegan. Que es una de las técnicas. Porque otra técnica es cuando tienen, ahí como usted dijo, no había de dónde agarrar encía, pero cuando hay encía, lo que hacen es un corte de la encía y lo ponen lateralmente y lo pegan ahí. Pero son técnicas de especialista de periodos. Pero tal vez como les digo aquí, lo importante, el mensaje para mí es que hay otro punto aparte de la operatoria, que vale la pena hacer las interconsultas. O sea, cada especialidad nos puede apoyar para hacer un mejor tratamiento. ¿Listo? Entonces, ¿estamos? Vamos a ver, sería 1:30, para que subamos en 15 minutos, para que puedan medio comer algo y 15 minutos nos vemos de arriba.